Entonces, vamos a hablar de asíntotas o límites con más o menos infinitos. Entonces, la idea es que si nosotros tenemos una función, pueden suceder cosas de este estilo, ¿sí? Como algo, ¿sí? Esto era lo que de vez en cuando pues, se mencionaba así como rápido, que era lo que sucede es que hay una recta. Aquí si esto es una recta vertical, esto sería una recta de la forma x igual a un x sub 0, ¿sí? De tal manera que la función cuando x se acerca a x sub 0, la función se acerca a esa recta, pero nunca la toca. Entonces acá vamos a mencionar simplemente aquí de este estilo, ¿sí? Entonces decimos que una función acá, llamémosla f de x, ¿sí? Tiene una asíntota, y esto sería vertical, ¿sí? Entonces acá es de manera intuitiva es f se acerca a x igual a x sub 0, pero no la toca. Estas asíntotas verticales hay un par de ejemplos, ¿sí? Que son los típicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a 1 sobre x, ¿sí? Que tiene como asíntota vertical, aquí sería x igual a 0, ¿sí? Y también la función logaritmo natural de x, ¿sí? Que también tiene una asíntota en x igual a 0, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros también vamos a querer calcular cuándo es que se tienen asíntotas, pero pues sin utilizar la gráfica, ¿sí? Esencialmente, aquí si quieren por un teorema, nosotros vamos a tener dos, o sea, en general con las funciones que usualmente trabajamos, ¿sí? Entre comillas acá, usuales, hay asíntotas verticales en dos casos. Aquí sería cuando, entonces, 1, división, entre comillas, como división por 0, y 2, logaritmo, digamos, logaritmo natural de x, cuando x tiende a 0, ¿sí? Y nosotros nos vamos a concentrar sobre todo en la primera. Entonces, aquí hay una cosa y es que hay que revisar los límites, ¿sí? Entonces voy a hacer un contraejemplo de una función que supuestamente debería tener una asíntota, pero realmente no la tiene. Entonces, si miramos la función f de x igual a, pongamos x al cubo más 3x menos 4, ¿sí? Todo esto dividido x menos 1, ¿sí? ¿Dónde serían las posibles asíntotas? Entonces,
Entonces, ajá. Entonces por ahí están mencionando, es como con lo de abajo, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que lo de abajo se vuelve 0? Entonces noten que sería cuando x menos 1 sería igual a 0, pero pues esto es lo mismo a decir que x sería igual a 1. Esa sería nuestra única asíntota posible, ¿sí? Pero noten que el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo más 3x menos 4 dividido x menos 1, ¿sí? Pues noten que esto de acá, este polinomio de arriba, entonces acá, por acá, podemos hacer la división del polinomio x al cubo más 3x menos 4 dividido en x menos 1. Esto sería hacer la división de 1, 0, 3 menos 4 entre 1 menos 1. ¿Sí? Entonces acá sería 1, 1 menos 1. Aquí quedaría 1, 3 menos 4. ¿Sí? Después 1, 1 menos 1. Se quedaría aquí 4 menos 4. Y aquí 4, 4 menos 4, 0. ¿Sí? ¿Se desconectó? Esperen un segundito, a ver. Pues es que es como caprichoso, a ver. Esperen un segundito, a ver, ya, la vuelvo a conectar. Ya, un segundito, esperemos que se conecte. Listo. Listo, entonces ahí estaba haciendo división sintética, ¿sí? Y esencialmente con esto miramos que la función de arriba es, entonces acá esto quedaría límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por, acá quedaría x al cuadrado más x menos 4, todo esto dividido x menos 1, que esto sería el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más x menos 4, que da menos 3. ¿Sí? Entonces, sin saber cómo es que se ve esta función, ¿sí? Entonces, f de x debe verse como algo de este estilo. Cuando estamos acercándonos a 1, la función de alguna manera se está acercando a menos 3. Por aquí estaría menos 3. ¿Sí? Pues puede que sea así, puede que sea así. ¿Sí? Pero pues noten que aquí pues no es como que estilo se esté acercando a la recta, sino que la quiere como atravesar. Sí, o sea, por decirlo así, ahí nosotros tenemos un hueco que, por decirlo así, podríamos rellenar. ¿Sí? Entonces, digamos, esto, si no estoy mal, debería ser algo de este estilo. ¿Sí? Pues porque en los puntos distintos a 1, la función es x al cuadrado más x menos 4. Entonces, algo de este estilo. Sí, de hecho acá, esta se puede graficar relativamente fácil. En este no se ven tan bonitas las gráficas, pero sí. Esto es x al cubo más 3x menos 4 dividido x menos 1. Esperen si la verifico. Aquí me falta, lo está leyendo con los paréntesis. Bueno, esperen un segundito. Ahora sí.
Esto tiene forma de una parábola. De hecho, espérense, a ver. Voy a dejar ahí. Listo. Noten entonces esta función, pues acá si nosotros dejamos el hueco que no esté tocando a la recta, aquí técnicamente sí también sucede esto que pues se acerca a la recta pero no la toca, pero pues noten que realmente lo que nosotros estamos diciendo es que cómo es que sería que se acercara pero que no la toque, que por decirlo así, se va para arriba o se va para abajo, ¿sí? No es como que este sería, por decirlo así, un contraejemplo en el que pues, también técnicamente no la tocaría, pero este de acá no sería una asíntota, entonces lo voy a mencionar acá. Y la razón, ¿sí? ¿Sí? Y la razón es que ese límite cuando x tiende a 1 de f de x existe. ¿Sí? Aquí vamos a mencionar, nosotros también vamos a hablar de, pues si nosotros queremos, también permitimos hablar de infinitos, entonces por ejemplo nosotros podríamos permitirnos hablar de límites, ¿sí? En más o menos infinito, ¿sí? La cosa es que, por ejemplo, vamos a mirar el límite cuando x tiende, por ejemplo acá, a 0 por la derecha de 1 sobre x. Esto de acá, ¿cómo podríamos interpretarlo? Entonces, por ejemplo, acá, obviamente podríamos decir como en la gráfica, ¿sí? Cuando yo me estoy acercando a 0, ¿a qué valor me estoy acercando? ¿Sí? La otra manera, ¿sí? Porque pues ahí sería, está subiendo y subiendo y subiendo. La otra manera es estilo como lo que hacíamos como una tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros acá decimos como x y aquí ponemos al otro lado 1 sobre x, entonces acá nos vamos a acercar a 0 por la derecha. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en 0.1, 1 sobre x sería 10. 0.01, 1 sobre x sería 100. Y vamos así, 1.001, 1 sobre x sería 1000. Y así, y así. Entonces, noten que entre más me acerco a x, entonces, cuando x tiende a 0, y aquí pues, especificamos por la derecha, entonces 1 sobre x tiende a ser infinito, tiende a ser muy muy grande, ¿sí? Y esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de asíntotas, como asíntotas, entonces así lo vamos a decir como asíntota vertical en un x sub 0. La otra manera que lo vamos a interpretar es que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función, sí, si quieren lo pueden pensar como en valor absoluto, sería infinito, ¿sí? Como para quitarnos ahí el signo y digamos como ahí viene la cosa que hay veces que, por ejemplo, aquí si nosotros tenemos esa función 1 sobre x, ¿sí? Entonces el límite cuando x tiende a infinito a 0 por la derecha de 1 sobre x sería infinito. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 sobre x, noten que si yo me acerco a 0 pero por la izquierda se va, pues, pero para abajo, ¿no? Infinito, pero para abajo. Entonces uno diría menos infinito. Y el límite cuando x tiende a 0, ¿sí? Del valor absoluto de 1 sobre x, que entonces noten, esa función sería algo de este estilo,
¿sí? Como valor absoluto de 1 sobre x, pues para esa función, sin importar si vamos por la derecha o por la izquierda, esta función se va para infinito. Aquí pues vendría la cosa que pues aquí sobre todo por lo que nosotros siempre hablamos que para que un límite exista debería ser igual por izquierda y por derecha, pues aquí tenemos ese cuidado chiquito, ¿no? Pero pues sí mencionamos que aunque tengamos algo de este estilo en 1 sobre x, pues igual vamos a tener una asíntota en 0, ¿no? Aunque por un lado se vaya más infinito y por el otro a menos infinito. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces una asíntota es una línea recta a la que se acerca infinitamente la gráfica. O sea, es más lo que digo, ¿no? Que se acerca, la función se va a acercar a la recta, ¿sí? Pero no se está acercando como a un punto en la recta. Lo que se está haciendo es que está haciendo como asintóticamente, se está pareciendo cada vez y más a la recta. Por ejemplo, de hecho es que, por ejemplo acá, creo que en GeoGebra uno puede graficar esas dos cosas. Espérense, revisémoslo acá. Pero es que creo que esto es solo, bueno, miremos como y igual a 1 dividido x. Entonces espérense, ya listo, ahí estaríamos viendo en el plano XY la gráfica de y igual a 1 sobre x, pero también voy a graficar x igual a 0. ¿Sí? Entonces, si ahí no se está notando como tan perfecto, pero ahí x igual a 0 sería como una recta, ¿sí? Entonces, en el plano XY, x igual a 0 sería una recta, sería la recta que estaría, entonces digamos acá, uy, ay, qué cosas, ¿sí? Sería como esta recta de acá, ¿no? La cosa, entonces, es que si nosotros nos movemos hacia arriba, noten que la gráfica de la función cada vez se parece más y más a la recta, ¿sí? Esto es como la noción que uno dice como que se están acercando mucho, como que se acercan mucho, ¿sí? No es como que simplemente se esté acercando a la recta, sino que la gráfica de la función cada vez se parece más y más a la recta. Si estamos por acá abajo, si lo que está en verde claramente no es la recta que estaría como en azul, pues ahí se vería, ¿no? Pues hay como un eje rojo, hay como un eje como azul, ¿sí? La gráfica verde claramente no es el eje azul, pero noten que entre más nos movemos hacia arriba, entre más nos acerquemos a 0, pues llega un punto en el que la gráfica verde y la recta azul, que son esencialmente indistinguibles, ¿no? Noten que ahí, pues, al menos en el dibujo en el que estamos viendo, pues no se alcanza a ver la diferencia. Obviamente si nosotros hacemos el zoom, ahí, eventualmente con suficiente zoom, sí debería notarse, ¿no? Pero pues hasta que no se haga ese zoom, no se nota. ¿Sí? Entonces lo que les digo, ¿no? No es solamente que se acerque, sino que también como que la gráfica de la función, o sea, esa recta, ese dibujo que nosotros hacemos, se acerca a ser mucho la recta, ¿sí? La manera en que nosotros lo calculamos es con límites, que el límite esté dando como más o menos infinito. Pero pues intuitivamente es como que se acerque a hacer mucho esa recta, o que sea casi que paralelo, ¿no? Lo podría también pensar, ¿no? Así como acá, si nosotros nos acercamos, miramos por acá arriba, la gráfica verde y la recta azul son casi que paralelas, ¿vale? ¿Mejor o...? Sí, no importa acá. Listo. Ese sería el detalle. Y entonces lo que les digo, ¿no? Uno pues tienen cuidado, ¿sí? Entonces como, si quieren lo pueden pensar como
como el algoritmo para asíntotas verticales. Y esencialmente es revisar como puntos con, y lo voy a poner así como entre comillas, 1 sobre 0 o logaritmo natural de 0, ¿sí? Que pues esos son los dos tipos de asíntotas que conocemos, ¿sí? Y aquí verificar en el límite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí pues viene la cosa que uno puede tener una división entre 0, ¿sí? Pero por ejemplo, que el límite, si se tiene algo de la forma 0 sobre 0, no se sabe si hay asíntota o no. ¿Sí? Entonces acá el ejemplo que habíamos hecho, ¿no? Aquí nosotros teníamos x al cubo más 3x menos 4 dividido x menos 1, ¿sí? Pero pues no tienen x igual a 1, esto quedaría de la forma 0 sobre 0, ¿sí? Algo de la forma 0 sobre 0 no sabemos si es una asíntota, podría no serlo, ¿sí? ¿Cómo se verifica que es o no una asíntota? Pues mirando no solamente pues, la función en el punto, sino el límite, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos acá, x al cubo como x al cuadrado más 3x menos 4 dividido x al cuadrado menos 1. Entonces, aquí noten cuáles son las posibles asíntotas verticales. Entonces, x igual a. Entonces, noten que ahí tocaría factorizar el polinomio de abajo, ¿no? Pero pues este no polinomio de abajo, x al cuadrado menos 1, es lo mismo que x más 1 por x menos 1. Entonces, ¿cuáles podrían ser las posibles asíntotas verticales? Pues x igual a menos 1 en este y x igual a 1. Entonces, acá simplemente como x igual a más o menos 1. ¿Será que en ambas tiene asíntotas? Y entonces uno revisa. En x igual a 1, noten que la función esto tiende a ser ¿qué? Pues lo de abajo tiende a ser 0, sí, pero lo de arriba pues también 0, ¿no? Entonces acá, acá nosotros no sabemos si hay asíntota o no, que es en este sí o sí nos toca mirar el límite. Entonces el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más 3x menos 4 dividido x al cuadrado menos 1. Noten que aquí esto va a quedar, pues acá haciendo la división sintética del de arriba. Entonces si hacemos la división de 1, 3 menos 4 entre 1 menos 1, aquí sería 1, 1 menos 1, y aquí quedaría 4 menos 4, y después 4, 4 menos 4, 0. Entonces acá quedaría límite cuando x tiende a 1 de x más 1, bueno, x menos 1 por x más 4 dividido x menos 1 por x más 1, que entonces quedaría 5 medios, ¿sí? Y en este
no hay asíntota vertical en x igual a 1. Si nosotros revisamos en x igual a menos 1, noten que x al cuadrado menos 3x menos 4 por x al cuadrado menos 1, esto tiende a ser, sí, claro, entre comillas si quieren, como lo de abajo tiende a ser 0 y lo de arriba tiende a ser 1 menos 3 por menos 1, entonces sería más 3, ¿sí? Wait. Sí, entonces lo de arriba sería menos 1. Ay, es que acá era un más. Ya, sí, me estaba enredando porque ahí estaba poniendo un menos cuando realmente era más. Ahora sí. Si notan, acá es un más, le estaba poniendo un menos, ya. Entonces, en x igual a menos 1 quedaría x al cuadrado, que sería 1, menos 3, menos 4. Entonces ahí estaría quedando menos 2 menos 4, entonces menos 6. Ahora sí. Sí, ahí me equivoqué en ese signo de ahí. Entonces, pues noten que ustedes tienen menos 6 dividido 0, pues ahí sí vamos a tener una asíntota. Entonces acá sí hay asíntota vertical en x igual a menos 1. Noten que cuando yo les digo, por ejemplo, aquí hagamos otro ejemplo rápido. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a, utilicemos el mismo de arriba como x al cuadrado más 3x menos 4, pero ahora dividido x al cuadrado menos 2x más 1. Noten que esto de acá se puede factorizar como abajo x menos 1 al cuadrado y arriba, que era el que ya habíamos hecho, x menos 1 por x más 4. Entonces acá posibles asíntotas, entonces sería x igual a 1. Pero entonces noten que x al cuadrado más 3x menos 4 dividido x al cuadrado menos 2x más 1 tiende a ser 0 sobre 0. Entonces, pues acá no sabemos, pero entonces acá miramos el límite cuando x tiende a 1 de pues, la función, pero pues ya habíamos dicho que esto era x menos 1 por x más 4 dividido x menos 1 al cuadrado. Pero entonces esto queda el límite cuando x tiende a 1 de x más 4 dividido x menos 1. Que noten que esto sí tiende a ser, aquí sería 5 dividido 0, y por lo tanto sí hay asíntota vertical en x igual a 1. Entonces noten que el hecho de que tengamos que la función sea del tipo 0 dividido 0 realmente significa que no sabemos. Puede que sí tengamos asíntota, puede que no tengamos asíntota, ¿sí? Nos toca revisar el límite, ¿sí? Si estamos de buena, si directamente evaluando está dando como un número distinto de 0 dividido 0, directamente asíntota. Si no, pues toca mirar el límite, ¿vale? ¿Hay una pregunta? Pues realmente asíntotas verticales es relativamente sencillo, ¿sí? Y miremos
ahora, por ejemplo, y tangente. ¿Sí? Tangente de x es seno de x dividido coseno de x. ¿Sí? Entonces notemos acá cuáles son las posibles asíntotas. Pues son los x, ¿sí? Como los números tales que coseno de x es igual a 0, ¿no? Noten que, si se acuerdan de la gráfica de coseno, era algo de este estilo. Entonces, aquí nosotros teníamos un 0 en pi medios, un 0 en 3 pi medios, un 0 en menos pi medios, un 0 en menos 3 pi medios. ¿Sí? Y la cosa entonces es que entonces tenemos ceros en x igual, y hay varias maneras de describirlo. Entonces una de las maneras es decir como un número impar. Entonces acá sería la manera de escribir números impares, es como 2n más 1 pi medios. ¿Sí? Pero pues si también quieren, esto es lo mismo que decir pi por n más un medio. ¿Sí? Las dos son dos maneras de escribir exactamente lo mismo. ¿Sí? Y aquí entonces con n, que es un número entero. ¿Sí? Y en estos puntos, ¿sí? Entonces note que si coseno de x es igual a 0, entonces seno al cuadrado de x más 0 al cuadrado sería igual, pues acá vendría, por decirlo así, más, o más bien, voy a poner así, más bien, 1, que sería igual a seno al cuadrado de x más coseno cuadrado de x sería igual, pues si coseno es 0, sería seno al cuadrado más coseno al cuadrado, simplemente quedaría seno al cuadrado. Y por lo tanto, seno de x sería igual a más o menos 1. ¿Sí? Entonces, si coseno de x es igual a 0, tangente de x tiende a ser más o menos 1 dividido 0. ¿Sí? Es decir, hay asíntota vertical en x igual, entonces, a los que habíamos dicho. Entonces acá igual a 2n más 1 por pi dividido 2. De hecho, noten acá que hay infinitas asíntotas. Entonces sería algo de este estilo. Y tendríamos una y otra y otra y otra y así. Sí, entonces acá la gráfica de tangente es algo de este estilo. Ahí, entonces acá hay infinitas asíntotas. ¿Alguna pregunta con esa? Noten que pues tangente, pues yo les había dicho que las
funciones usuales o sea, las asíntotas usuales que íbamos a ver, siempre iban a ser como una división por cero o un logaritmo. Noten que en el caso de tangente, que tenemos, pues que es una función entre comillas usual, pues no la añadimos porque realmente este es un caso particular, ¿no? Este es uno de esos casos en los cuales tenemos una división por cero. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a revisar asíntotas horizontales. Entonces, esencialmente lo que nosotros queremos mirar es acá el límite cuando x tiende a más o menos infinito de las funciones, ¿sí? Entonces, aquí miremos como ejemplo, ¿sí? El límite cuando x tiende a infinito, por ejemplo, de 1 sobre x. ¿Sí? El límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Noten que nosotros podemos acá mirar, ¿no? Si acá tenemos x y acá pongo 1 sobre x, pues ¿qué sucede cuando yo hago x muy grande? Entonces, por ejemplo, noten que aquí yo podría mirar aquí, por ejemplo, ¿qué sucede si yo tomo 10? 1 sobre x sería 0.1. Si yo digo, bueno, tomemos más bien algo más grande, algo pues, que se esté yendo más hacia infinito, tomemos 100, aquí sería 0.01. Si tomamos 1000, 0.001, 10.000, ¿no? Acá 0.0001, ¿sí? Y así, y así. Entonces noten que entre más grande tomemos x, 1 sobre x va a quedar pues, más y más cercano a 0. Entonces acá decimos que ese límite es 0. ¿Sí? Esto de acá también se puede ver en la gráfica. ¿Sí? Es porque 1 sobre x, ¿sí? Simplemente voy a poner acá, se acerca mucho y mucho y mucho a esta gráfica, a esta recta x igual a 0. ¿Vale? Entonces con x igual a 0, ahí queda. Y este de acá también lo decimos asíntota, pues precisamente noten que sucede lo mismo, ¿no? Obviamente acá nosotros tenemos que la gráfica de la función pues no es la recta, pero entre más me acerque y más me acerque, pues la recta amarilla y la gráfica de la función, que pues es lo que está ahí en verde, cada vez es más difícil y más difícil separarlas, ¿no? Se van pegando y pegando, eventualmente la función pareciera ser la recta, ¿vale? ¿Señor? Infinitesimal. No tanto infinitesimal, sino pues es más como la cuestión como en el límite, ¿no? O sea, porque note que en cualquier punto usted sí va a tener una diferencia, pues que usted puede medir, ¿no? Pero la cosa es que esa diferencia, como se hace tan chiquita, cuando usted se va lo suficiente para la derecha, pues esa diferencia es tan pequeña como usted la quiera hacer. ¿Sí? No, o sea, no es infinitesimal en el sentido en el que usted igual la puede medir, ¿sí? O sea, digamos, si usted por acá se va, habíamos dicho, ¿no? En 10.000, ¿sí? En 10.000 usted tiene que, la diferencia entre la recta y la gráfica va a ser 0.0001, ¿sí? Es algo que usted sí puede medir. Entonces, pues, el punto de que vaya hacia infinitesimal, no, porque pues no, solamente infinitesimal eso no lo pienso, cosas demasiado chiquitas, ¿no? Porque sí, o sea, es arbitrariamente chiquita, pero sigue siendo, igual usted la puede medir. Que si usted se va lo suficientemente lejos, sí se puede hacer más chiquita, sí, eso es lo que significa que sea asíntota, pero igual sí va a haber una diferencia, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Podría ser y igual a 0? Sí, aquí estoy dibujando. O sea, dibujé la recta que era, pero sí, acá la ecuación de esa recta
horizontal sería y igual a 0, no x igual a 0. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es la misma, la recta que está dibujada ahí, sí, pero la ecuación estaba mal. X igual a 0, y igual a 0. Sí, como x igual a 0, y igual a 0. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa? Listo. Y esta de acá, pues, noten que hay una diferencia entre x que tiende para infinito y x que tiende a menos infinito. Entonces, pueden haber dos asíntotas verticales. Entonces, aquí vamos a hablar, miremos por ejemplo esta función. Y de una vez vamos a mirar este ejemplo, ¿no? Como f de x igual a valor absoluto de x por x más x dividido x al cuadrado más 1. Y aquí de una vez vamos a mirar uno de los trucos usuales que uno tiene para calcular límites en infinitos, ¿sí? Entonces, el límite, por ejemplo, cuando x tiende a infinito de f de x, entonces, de esa función, lo primero es que si estoy asumiendo que x es muy grande, ¿sí? Entonces que está acercándose a infinito, ¿qué podríamos decir del signo de x? Pues noten acá, si x está tendiendo a infinito, ¿sí? Entonces x, pues en general podríamos pensar que sería un número muy grande, ¿no? Entonces, digamos, podríamos pensar un número, y esto es como el símbolo, como que uno dice, como mucho más grande que 0, ¿no? Y si x es un número mucho más grande que 0, pues, ¿qué podríamos decir del valor absoluto de x? Pues, por ejemplo, si ustedes toman 1000, el valor absoluto de 1000 es 1000, ¿no? El valor absoluto de 1.000.000, 1.000.000. En general, si ustedes dicen un número muy grande, pues su valor absoluto debería ser el mismo. O sea, si yo estoy tomando un número muy grande, pues podría, como si pérdida de generalidad, pensar que es un número muy grande, pues positivo. Entonces, pues como sería positivo, el valor absoluto de x sería x. Y por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de esta función quedaría el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más x dividido x al cuadrado más 1. Y aquí entonces vamos a utilizar un truco, ¿sí? Para calcular este límite, porque pues este límite, noten, al menos en un principio, ¿a qué tendería? Si x tiende a ser algo muy grande, pues x al cuadrado tiende a ser algo muy grande, entonces sería como tendería como a infinito más infinito dividido infinito más 1. Así que sería como, uno lo pensaría como infinito dividido infinito. Que pues con esto esto es muy similar a, ¿sí? Entonces esto es similar a 0 dividido 0. Uno no sabe eso que vaya a ser. Puede que eso se vaya para 0, puede que se vaya para infinito, puede que se vaya para 3, no sabemos. Toca mirar el límite, ¿sí? La manera en que este se tiende a hacer es que, por ejemplo, acá esto se reescribe de esta manera: límite cuando x tiende a infinito. Y esta función de acá, noten que lo que más me incomoda, y hay una cosa que sí uno tiene, es que el denominador usualmente es lo más problemático. Yo quisiera, digamos, multiplicar arriba y abajo por un 1 sobre un x a la n,
de tal manera que lo de abajo tendiera no ni a infinito ni a cero. Entonces acá el truco es, por ejemplo, voy a multiplicar por 1 dividido x al cuadrado. Entonces acá quedaría x al cuadrado más x y abajo x al cuadrado más 1. Con lo cual tendríamos el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x dividido 1 más 1 dividido x al cuadrado. Entonces, claro que esto es igual a esto y es igual a esto. Noten que pues hay una pequeña diferencia, y es que este de acá nosotros lo podemos evaluar en 0, ¿sí? Eso de ahí sería 0 dividido 1 sin ningún problema. Esto de acá pues ya no lo podemos evaluar en 0, ¿no? Porque pues tenemos divisiones por 0. Pero pues como estamos mirando el límite cuando x tiende a infinito, lo que suceda en infinito, pues a uno no le importa lo que esté sucediendo en 0, simplemente qué es lo que sucede cuando x es muy grande. Entonces, el hecho de que ya no podamos calcular esa función en 0 es lo de menos, ¿sí? Pero pues, quitando eso, pues es una fracción, multiplico arriba y abajo por lo mismo y queda de este estilo. ¿Claro? Y noten que ahora sí, ¿qué es lo que sucede? Si x tiende a ser infinito, 1 sobre x, ¿qué tiende a ser? Pues 0. 1 sobre x al cuadrado, 0. Entonces, este límite tendería a ser 1 más 0 dividido 1 más 0. Entonces quedaría 1. ¿Listo? Entonces noten que aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues si nosotros tenemos la gráfica de la función, no sabemos qué es lo que tengamos como por acá, si es algo así o algo así o algo así. Lo que sí sabemos es que al final va a haber una asíntota. La gráfica de esa función se va a parecer mucho a esa recta x y y igual a 1, ¿sí? Entonces acá no sabemos si es así, si es así, si es así. Lo que sí sabemos es que eventualmente se acerca mucho a esa recta y igual a 1. Se parece mucho a esa recta y igual a 1, la gráfica de nuestra función. ¿Listo? Miremos por el otro lado. Si ahora nosotros estamos pensando el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? Ahora entonces de la misma función, ¿no? Valor absoluto de x por x más x dividido x al cuadrado más 1. Noten que esta función, entonces vamos a hacer la misma analogía. Si x está tendiendo a menos infinito, pues x, ¿qué forma tendría, no? Tendría forma, no sé, como menos 1000, menos 1 millón, menos 1000 millones, menos 1 billón, algo muy grande, ¿no? Pero negativo, ¿sí? Si yo estoy diciendo que x tiende a menos infinito, pues yo voy a poder pensar que x es mucho más chiquito que 0. Y entonces, ¿qué podríamos decir del valor absoluto de x? Entonces, ¿cuál sería el valor absoluto de menos 1000? Y si acuerdan entonces cómo era que yo les había dicho como valor absoluto de x, ¿cómo lo podíamos escribir en los negativos? Si ustedes se acuerdan, es como menos x, ¿no? Recuerden que en la cabeza ustedes siempre tienen que quitarle el menos, pero pues yo les dije, añadir un menos es lo mismo que quitar un menos, ¿no? Por lo que menos 1000 sigue siendo 1000, ¿sí? Entonces, añadirle un menos es lo mismo que quitarle el menos. Entonces, si valor absoluto de, si x está tendiendo a menos infinito, x lo podemos asumir mucho más chiquito que 0, ¿sí? Y por lo tanto el valor absoluto sería menos
x, ¿no? Entonces acá quedaría este límite como x que tiende a menos infinito de menos x por x, entonces menos x al cuadrado, más x dividido x al cuadrado más 1. Y aquí utilizando el mismo truco, límite cuando x tiende a menos infinito, aquí quedaría 1 dividido x al cuadrado por x al cuadrado más x y 1 menos dividido x al cuadrado por x al cuadrado más 1. Aquí quedaría con un menos, ¿sí? Esto quedaría el límite cuando x tiende a infinito de menos 1 más 1 sobre x dividido 1 más 1 sobre x al cuadrado. Ay, aquí me comí el menos en el menos infinito, ¿sí? Y si x tiende a menos infinito, ¿sí? Noten que aquí sería algo del estilo como menos 1000, ¿no? Pero menos 1000, si yo hago 1 dividido menos 1000, pues noten que esto sería menos 0.001. Noten que aquí viene una cosa que pues sí es negativo, pero entre más grande en valor absoluto haga lo de abajo, pues no importa el hecho que lo de abajo sea negativo, como lo de abajo se está volviendo grande, pues lo que les digo, ¿no? Como en el sentido en el que está obteniendo más ceros, ¿no? Porque pues sería negativo, pues cuando haga 1 sobre eso, eso tiende a ser también 0. Por lo tanto, sí, y aquí estaría utilizando que límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x, como es igual a 0. ¿Sí? Utilizando eso, aquí quedaría este límite como menos 1 más 0 dividido 1 más 0. Y quedaría entonces menos 1. ¿Qué es lo que me dice esta función? Esto de acá. Lo que me dice es que yo no conozco cómo es que funcione la gráfica de esta función, digamos en 0, ¿sí? Como no sé si es esta, no sé si es esta. Lo que sí sé, de hecho, piensen que la dibujé mal. O sea, lo que sí sabemos es que después de cierto punto, pues la gráfica se acerca mucho a esta recta y igual a menos 1. Entonces se acerca mucho a esa recta, que después, no sé, sea así, o sea así, o sea así, pues no sé. ¿Sí? Lo que sí sé es que si no voy lo suficientemente para la izquierda, la gráfica se ve como y igual a menos 1. ¿Listo? Noten que aquí, y aquí es donde yo les decía que teníamos, por decirlo así, dos asíntotas, ¿sí? Entonces, juntando las dos cosas, pues más bien los dos límites, ¿sí? Esta función se ve algo de este estilo. Entonces, por acá arriba tengo la recta y igual a 1, por acá abajo tengo la recta y igual a menos 1, y va a ser algo de este estilo la gráfica, ¿sí? Se parece mucho a la recta y después no sé qué hace, ¿sí? Como puede ser así, no sé, puede ser así, no sé, ¿sí? Lo que sí sé es que hacia la derecha se parece mucho a la recta y igual a 1, y hacia la izquierda se va a parecer mucho a y igual a menos 1, pero pues después no sé qué haga, ¿no? Si puede ser así, puede ser así, puede ser así. Pero lo que sí sé es que hacia la derecha se parece mucho a y igual a 1 y hacia la izquierda mucho a y igual a menos 1. Noten que este es como el caso de la mayor cantidad de asíntotas horizontales que podemos tener, ¿no? Porque se puede ir hacia la derecha, se puede parecer a una recta, y hacia la izquierda puede parecerse a otra recta. Pero pues noten que si una función se pareciera mucho a dos rectas distintas, digamos algo de este estilo, pues noten que realmente ya no sería función, ¿no? Porque pues tendríamos acá por ese test de la recta horizontal, pues si está muy cerca de esta recta y muy cerca de esta recta, pues
debería estar en dos lugares distintos que, pues nosotros dijimos, una función no puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, a lo sumo hay dos asíntotas horizontales. Asíntotas verticales pueden haber tantas como uno quiera, pero horizontales a lo sumo dos. De hecho, usualmente es solo uno, pero pueden haber dos. ¿Listo? Aquí vamos a, de hecho, grafiquemos esa función. Esa función es valor absoluto de x por x más x dividido x al cuadrado más 1. Entonces noten que pues acá al menos a mano pues no sabíamos cómo es que era, pero pues acá con la graficadora noten que ya sabríamos que debería ser algo de este estilo, ¿no? Como, pues noten que es como que sube un poquito, así como que viene acá, como desde menos infinito, llega, sube un poquito, lo voy a exagerar, como sube un poquito, baja, después se devuelve un poquito y después otra vez pareciera así, ¿no? Lo que les digo, de hecho después cuando miremos cosas como del segundo o tercer corte, vamos a poder identificar este tipo de cosas, pero pues por ahora lo que sabemos identificar son estos pedazos, ¿no? Como las asíntotas. ¿Sí? Aquí por ejemplo, esta gráfica está dibujada como de menos 10 a 10, entonces por ejemplo acá como dibujémosla desde menos 100 hasta 100. ¿Sí? Noten cómo es que quedaría. ¿Sí? Entonces, como... Sí, aquí lo dejo que quede de referencia, ¿no? Como... Ahí se ve de esas dos maneras. Entonces, de hecho, pongámoslas acá más grandecitas. ¿Listo? No sabemos por ahora identificar lo que hay en la mitad, pero las asíntotas sí sabemos. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Por ejemplo, sí. Vamos a tratar unas asíntotas oblicuas. No. Les voy a mencionar asíntotas oblicuas ya, pero estilo, pues no se maten con asíntotas oblicuas, porque pues, es tiempo que prefiero que se gasten en el resto de cosas. Pero sí, vamos a hablar de asíntotas oblicuas, pero no va a ser estilo como tema de parcial. Sí. De hecho, creo que la podemos hablar de una. No sé por qué les iba a hablar de otra. Listo. Hay un ejemplo y pues digamos este sí es uno de esos casos que son un poquito más difíciles. Digamos acá yo no les voy a dar por ejemplo
como una justificación. Bueno, es que aquí les voy a dar como, más bien sí les voy a hablar rápido como de una justificación, ¿sí? Y lo que sucede es que si nosotros tenemos una función, les voy a ponerle así como f inyectiva, más bien antes de eso, como definición. Decimos que f es inyectiva si toda recta horizontal toca a f a lo sumo en un punto. ¿Sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, para que fuera función, lo que nosotros, si aquí teníamos una gráfica así, ¿sí? Pues en general, como un dibujo, para saber que eso era función, entonces, aquí, espérense, lo hago. Entonces, f función era la misma, pero con rectas verticales. ¿Sí? Entonces, si queríamos mirar que una función, que una curva acá, pues un dibujo en general, era una función, que era lo que necesitábamos, que si trazábamos cualquier recta vertical, pues que tocara la función a lo sumo en un punto. ¿Sí? Y entonces aquí, si nosotros quisiéramos mirar f inyectiva, entonces lo voy a dejar acá como lo mirábamos acá, un punto, ¿sí? Si quisiéramos mirar que una función fuera inyectiva, lo que necesitaríamos sería algo de este estilo, como que con las rectas horizontales toque a la función a lo sumo en un punto. ¿Sí? Esto de acá es útil esencialmente por una razón, ¿sí? Y si quieren lo voy a mencionar acá, un teorema. Esto es un poquito de mate básicas, pero pues lo estoy diciendo rápido, pero pues primero que una función f inyectiva, entonces toda función inyectiva tiene inversa. ¿Sí? Y su gráfica y más bien así, y la gráfica de la inversa se obtiene haciendo una reflexión, entonces con una reflexión a través de la recta y igual a x. Entonces acá voy a mencionar este ejemplo. Por ejemplo, si esto es e a la x, por ejemplo, logaritmo natural de x, que de hecho ya no me acuerdo si tiene intersecciones o no, espérense, voy a hacer una cosa acá rápido para hacer ese dibujo bien. No tienen intersección. Entonces, la gráfica de e a la x es algo de este estilo. ¿Sí?
e a la x, y la gráfica de logaritmo natural es algo de este estilo. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo, por decirlo así, este teorema? Que si nosotros acá estamos tomando esta recta, y aquí la voy a poner así punteadita, y igual a x, ¿sí? Y pensamos que, digamos, la manera en la que uno lo podría imaginar es que logaritmo natural de x es la imagen de, y aquí lo voy a poner, bueno, primero lo voy a poner como imagen de e a la x por el espejo, y acá por el, entre comillas, espejo, y igual a x. ¿Sí? Entonces lo que sucede es que si ustedes se imaginan, estilo como, imagínense que aquí ustedes tuvieran una pared, ¿sí? Realmente, pues aquí ustedes no tuvieran nada, ¿sí? Y ustedes pensarán que aquí ustedes tienen un espejo, este espejo que sería lo amarillo, ¿sí? Si ustedes tuvieran este objeto acá, un objeto acá, e a la x, pues lo que les estoy diciendo es que con ese espejo, con ese objeto e a la x, lo que se vería al otro lado del espejo sería precisamente la inversa, ¿sí? Esto de acá tiene una consecuencia, entonces lo voy a llamar como corolario. Si f tiene inversa y tiene una asíntota vertical, entonces una asíntota vertical sería de la forma x igual a o correspondientemente también una asíntota horizontal en y igual a b, ¿sí? Entonces f menos 1, entonces la inversa, tiene una asíntota horizontal en y igual a, o correspondientemente, si f tenía una asíntota horizontal, entonces lo que va a tener es una asíntota vertical en x igual a b. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos que yo les había mencionado que teníamos una asíntota horizontal, una asíntota no horizontal sino vertical en logaritmo natural de x. Para logaritmo natural de x, la asíntota es, aquí sería x igual a 0, ¿sí? Cuando yo pase a la inversa, que sería e de x, yo tendría una asíntota en y igual a 0. Entonces acá sería asíntota y aquí asíntota. ¿Listo? Acá, y aquí voy a hacer con un tricito de cuidado el otro ejemplo que fue la razón por la cual me puse a hablar de todo esto, ¿sí? Es que nosotros podemos tener tangente de x restringida a menos pi medios,
Entonces, tangente de x restringida de menos pi medios a pi medios, esto tiene una gráfica algo de este estilo. Y esta tiene dos asíntotas. Tiene una asíntota en x igual a pi medios, entonces, y x igual a menos pi medios. ¿Sí? Nótense que esta función es inyectiva. ¿Sí? Por lo tanto, se le puede sacar inversa, que es lo que usualmente nosotros pues llamamos arco tangente. ¿Sí? Y como es que sería entonces la gráfica para arco tangente, noten que aquí hay una manera de dibujar esa inversa. Nosotros acá trazamos la recta y igual a x, ¿sí? Y nos imaginamos como si esto fuera un espejito, cómo es que quedaría la imagen, ¿sí? Entonces noten que esto quedaría algo de este estilo. Entonces, algo así. Entonces esto sería arco tangente, ¿sí? Y tendríamos dos asíntotas. Una asíntota en y igual a pi medios y una asíntota en y igual a menos pi medios. Lo que nos está diciendo esto de acá, y recordando como nuestras definiciones con límites, entonces acá este límite, el límite cuando x tiende a infinito de arco tangente, entonces ¿cuánto dirían ustedes que debería ser? Si tenemos esta gráfica acá y tenemos esas asíntotas, ¿cuánto creerían que debería ser arco tangente? El límite cuando x tiende a infinito de arco tangente de x. Entonces, noten que cuando nos estamos yendo hacia la derecha, la gráfica que tiende a ser la recta y igual a pi medios, ¿no? Entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de arco tangente de x debe ser pi medios. Y el límite cuando x tiende a infinito de arco tangente de x va a ser menos pi medios. Aquí voy a mencionar que los límites, más bien acá, ¿no? Entonces, las propiedades de límites con más o menos infinito. Y aquí lo voy a poner un poquito como similar, como son las mismas propiedades. ¿Sí? Siempre que, más bien acá, más bien abajo. Sí existen. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí hay un pequeño problema con la existencia de los límites, que pues, digamos, acá es un poquito pues, más complicado hablar que existen o no, pues porque aquí estamos ya lidiando con infinitos, pero en general no va a haber en teoría ningún problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí que el límite, una de las propiedades que teníamos es que si el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a un número a, y el límite cuando x tiende a infinito de una función g de x es igual a b, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que
Y el límite cuando x tiende a infinito de f de x más g de x es igual a más b, algo similar con el producto y con todo. Entonces acá entonces, con la suma, con el producto, entonces, el límite del producto va a ser el producto de los límites, el producto de lo que den los límites, ¿sí? Acá este es un número distinto, como el límite cuando x tiende a infinito de f de x dividido g de x va a ser igual a dividido b. Acá, por ejemplo, si b es distinto de 0, ¿sí? Noten que aquí, por ejemplo, yo estoy ignorando un poco ese tipo de cosas que estén dando infinitos, ¿sí? Como hay veces que sí da infinito, hay veces que no da infinito, ¿no? Realmente acá, por ejemplo, en teoría, acá lo voy a poner como con un poco de cuidado, se puede tomar A o B como más o menos infinito, ¿sí? Esto de acá, sin embargo, acá les voy a mencionar, esto de acá lo vamos a dejar como con pausita, así como volveremos a esto después. Y aquí lo voy a mencionar por algo que se llama L'Hopital, ¿sí? Entonces, pues, en general, nosotros no vamos a lidiar mucho por ahora con límites que estén dando infinito o menos infinito. ¿Sí? Usualmente vamos a querer que las cosas sean sencillitas, ¿sí? Después, cuando tengamos más herramientas, vamos a volver relativamente rápido a esto, ¿sí? Pero por ahora, vamos a pensar que tanto A como B, o sea, los límites de las funciones van a ser cosas finitas, no tendríamos problemas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para mirar una de las cosas que podríamos hacer, ¿sí? Como acá por un ejemplo de cosas que podríamos hacer con propiedades, es que, por ejemplo, podríamos calcular el límite cuando x tiende a infinito de e a la arcotangente de x, ¿sí? La vez pasada nosotros habíamos dicho, por ejemplo, e a la x es una función continua, ¿sí? E a la x en general es una de las funciones como más, como en teoría, como bonitas con las que uno puede tratar. Entonces, por ejemplo, el límite de una exponencial es la exponencial del límite. Entonces acá esto quedaría e al límite cuando x tiende a infinito de arcotangente de x, y esto acá quedaría e a la pi medios. Y esto simplemente por decirlo así, como por propiedades, ¿sí? Aquí tocaría como lo que les digo, como en general límites cuando x tienden a infinito tienden a ser relativamente sencillos. Es un poquito más cansón cuando el límite da infinito, no cuando x tiende a infinito, sino cuando el límite tiende a infinito. Eso es un poquito más cansón, que después volvemos, pero en general cosas de este estilo no van a haber problemas, ¿vale? Sí vamos a obviamente hablar como cositas de esto, pero en general vamos a hablar más de asíntotas que de límites con infinitos, ¿no? Entonces, digamos, nosotros no vamos a mirar tanto este tipo de cosas, como todo este tipo de problemas, sino vamos a mirar más este tipo de problemas, ¿no? Como problemas de asíntotas. Acá pues viene otra cosa, y es que nosotros, pues si alguna vez ustedes
se ponen a leer estilo del igual algún libro, usualmente hay algo que hacen que nosotros no hicimos y es dar definiciones de límites por epsilon y delta. ¿Sí? Si hacen límites por epsilon y delta, en límites con infinito también se puede hacer, pero pues es un tricito más complicado, más cansón, pero también se puede hablar de límites por epsilon y por delta, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta con esto? Los ejercicios tipo parcial son cosas de este estilo, lo que hicimos ahorita como muy límite cuando x, como de calcular asíntotas, ¿sí? Este tipo de cosas sí esperaría que, por ejemplo, si pudieran hacerlo, por decirlo así, a mano, ya este tipo de cosas como más de propiedades, cositas de esto, pues es más relajadito, no le gasten tanto tiempo a eso, sino más estilo a esto, ¿vale? Si no hay preguntas, ¿no hay preguntas? Este sería el tema para el primer parcial, entonces, ¿listo? Ya iniciaríamos entonces es con ya el siguiente tema, que esto ya no es para el parcial que viene, sino para el siguiente. ¿Listo? Si no hay más preguntas, podemos aprovechar, hay al menos cositas intuitivas, no nos demoramos tanto. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hablar del tema principal del curso. Derivadas. ¿Sí? Entonces, cuando queremos hablar de derivadas, usualmente vamos a pensar en una noción muy en particular y pues geométricamente lo vamos a pensar como pendientes. Entonces lo primero que vamos a calcular es cómo es que debería ser la pendiente de una recta, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá una recta y yo conozco dos puntos, voy a poner como x0, y0 y aquí voy a tener x1, y1. La pendiente esencialmente, voy a poner esto acá distinto, así, lo voy a poner acá, eso. La pendiente, usualmente lo que uno siempre tiene en la mente es cuánto es lo que uno sube. Espérense, voy a cambiar esto de lugar, ahora sí. Es cuánto es lo que uno sube, entonces lo que uno diría como cuál sería el cambio en y dividido en cuánto sería el cambio en x, ¿sí? Entonces esto es cuando tenemos dos puntos. Entonces la pendiente, ¿sí? Pues sería el cambio en y dividido el cambio en x, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos dos puntos, esto se puede calcular de manera relativamente fácil. Entonces acá quedaría, por ejemplo, aquí quedaría y sub 1 menos y sub 0 dividido x sub 1 menos x sub 0. ¿Sí? Noten que podemos tener como aquí podríamos tener pendiente estrictamente mayor que 0, pendiente igual a 0 y pendiente, entonces acá menor que 0. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un pequeño cálculo. Si yo tengo, aquí viene como el detalle, por ejemplo, si yo tengo la recta que tiene a estos dos puntos, al punto, pongámoslo por acá, al punto 1, 2 y al punto 2, 1. ¿Sí? Entonces, la recta que tiene esos dos puntos tendría pendiente
sería el cambio en Y dividido el cambio en X. Entonces, el cambio en Y, ¿cuánto sería? ¿Cuánto subimos o bajamos en Y? Bajamos una unidad, ¿no? Entonces el cambio en Y sería menos 1 y el cambio en X sería, pues ¿cuánto nos movimos hacia la derecha? 1. Entonces la pendiente sería 1 dividido, menos 1 dividido 1, la pendiente sería menos 1. ¿Sí? De hecho acá, si yo les hubiera dado la ecuación de esta recta tiene ecuación y igual a 3 menos x. Noten que si hubiéramos escrito esto como y igual a mx más b, entonces m sería menos 1, que sería precisamente la pendiente. ¿Sí? Entonces, si es claro cómo es que calculamos esa pendiente con esa, es como lo primero que tenemos que tener claro. ¿Cómo calcular la pendiente de una recta? Noten que cuando nosotros hablamos de pendiente, por ejemplo, estamos pensando, pues, en general, con la experiencia, por decirlo así, humana, cuando uno habla de pendientes, es estilo en una montaña, ¿no? Como que, uy, hay una pendiente como que es mucha pendiente, menos pendiente, ¿sí? Lo que uno está diciendo es, usualmente lo que uno tiene en la cabeza es, entre más pendiente, por decirlo así, uno lo tiene, es más complicado subir, ¿sí? La cosa es que claramente, pues, bueno, con una recta es fácil porque uno sabe que cuánto uno se mueve hacia un lado, eso cuánto implica que uno sube, ¿sí? Esa noción es clara. El problema es que ahora viene acá, la pregunta es, pendientes simplemente lo voy a poner pendientes en curvas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, ¿cómo es que podríamos, si tenemos algo de este estilo, cómo es que podríamos definir la pendiente? Y la respuesta es que, al menos intuitivamente, si ustedes tienen algo así, entonces lo voy a dibujar algo de este estilo más bien. ¿Sí? Y esto fuera nuestra f de x, ¿sí? Noten que, por ejemplo, aquí estaría, por ejemplo, en 0, pongamos que por aquí esté 1, ¿sí? Imaginen que ustedes tuvieran una personita, entonces acá como utilicemos las mejores habilidades de dibujo acá que tengo. Imaginen que estamos pensando como una personita que quiere subir acá, esto que sería como un camino en una montaña, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿dónde le va a costar más subir? Cuando estamos por acá, entonces que esté subiendo por acá, o cuando esté caminando por acá. Pues, la respuesta es que si ustedes vieran una montaña así, ustedes dicen como, uy, este pedacito va a estar como cansón de subir, pero como que cuando uno ya llega a la parte de arriba ya se calma, ¿sí? Noten que intuitivamente uno tiene una noción de que aquí hay más pendiente y aquí hay menos pendiente. ¿Sí? Entonces, por aquí, entonces, si tuviéramos que poner como la personita en los dos lugares, aquí la personita, entonces, en esta parte la personita estaría feliz, en esta de acá estaría triste, ¿sí? Entonces es como, ¿cómo podemos analizar de una manera, por decirlo así, matemática esto de acá? ¿No? La cosa es que vamos a robarnos como el truco de los terraplanistas, que es que, pues, entre más nos acercamos a una curva, pues las cosas se empiezan a parecer cada vez más y más planas, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede que esto de acá sí sea una curva, pero pues si ustedes lo notan desde acá, obviamente es una curva. Pero si ustedes se acercan, digamos, desde acá, pues ya no es tan claro que es una curva, ¿no? Entonces, esto nos da la noción de una recta tangente.
Entonces, la idea es que si ustedes tienen acá una curva así, ¿sí? Acá lo voy a hacer como así, como... Y por acá, si yo estoy tomando un punto por acá, voy a poder dibujar una recta que va a tocar a la curva en solamente un punto. Entonces este detalle de la recta tangente muchas veces significa ese detalle, ¿no? Como que toca a la curva en un solo punto, ¿sí? Estoy en el estilo de la tangente de un círculo, ¿sí? Esta de acá, noten que si acá yo estoy diciendo que esto es un punto x sub 0, pues claramente la recta y la curva son dos cosas completamente distintas. Pero si yo me acerco lo suficiente, noten que pues ahí hasta donde me acerqué, pues aún se alcanza a ver la diferencia, pero digamos, si nosotros pudiéramos hacer un zoom mucho más grande, entonces vamos a hacer algo de este estilo, como así, como pum. ¿Sí? Si podemos hacer un zoom, pues aún se alcanza a ver que no son exactamente la misma, pero como que están bastante cerquita, ¿no? Ese es como el truco, ¿no? Entonces, como el mismo truco de, pues sí tenemos una curva, pero si nos acercamos lo suficiente, eso se debe parecer a una recta, ¿sí? Entonces acá hay una manera de decirlo, y es que si tenemos acá como f de x y aquí la recta tangente, entonces si x es aproximadamente x sub 0, ¿sí? Entonces f de x es aproximadamente la recta tangente. ¿Sí? Y esta va a ser como la noción, pues, que nosotros vamos a dar para hablar de pendiente. La pendiente de f, y aquí noten que aquí pues nos devolvemos al dibujito, noten que la pendiente cuando tenemos algo curvo no siempre es constante, ¿sí? Puede que haya pedazos donde la pendiente sea muy grande, pedazos donde la pendiente sea más pequeña, ¿sí? Entonces la pendiente de f, entonces acá en x sub 0, entonces vamos a dar un punto, es la pendiente de la recta tangente. Entonces acá voy a decir, esta sería la pendiente de la función en x sub 0, es la pendiente de la recta tangente. Y pues en esta de acá noten que ya no es, como es una recta, ya no tenemos que estar mirando si es en un punto o en otro, porque pues una recta tiene una pendiente constante, ¿sí? Y aquí viene como la cosa, ¿cómo calcular esa pendiente? Entonces desde la y la respuesta es que vamos a hacer aproximaciones con rectas secantes. ¿Listo? Entonces, vamos a dar una función, ¿sí? Vamos a dar entonces la función que vendría siendo algo así como con una curva, ¿sí? Aquí esto sería f de x y aquí nosotros tendríamos una recta tangente en un punto x sub 0. Algo así. ¿Listo? Entonces, la idea es que vamos a dar una tercera recta. Entonces, vamos a tomemos acá con morado, un tercer punto, un segundo punto, y vamos a dar esa recta, ¿sí?
Esto de acá, si aquí tenemos aquí esto en X, ¿sí? Esto va a ser la recta secante con el punto X, f de X. ¿Sí? Entonces acá tendríamos este punto X, f de X. Y ahora vamos a hacer, aquí vendría siendo un límite. Entonces, si nosotros hacemos que X tiende a X sub 0, entonces noten que aquí tendríamos, voy a quitar como un poquito de cosas para que sea un tricito más claro. Entonces voy a dejar esto de acá. Algo así. Si yo tomo, por ejemplo, este punto de acá, entonces llamémoslo como X sub 1, ¿sí? Pues ahí yo tengo una recta secante. La cosa es que yo lo que estoy diciendo es que ese X acá lo voy a hacer tender a X sub 0. Entonces, en vez de tomar este como nuestro X, podríamos tomar uno más por acá, ¿sí? Por ejemplo, en vez de tomar ese, podríamos haber tomado uno más cerquita, uno más por acá. En vez de ese, podríamos haber tomado uno mucho más cerquita, por ejemplo, uno por acá. ¿Sí? Entonces, voy a dibujar como estilo varias. Entonces, por acá, por acá, por acá. Entonces, noten que si este por acá es con X lejos de X sub 0, esta de acá con X más cerca de X sub 0, y esto es con X aún más cerca de X sub 0. Noten que pues aquí sería como la de la más lejos, la de la mediana y de la más cerquita. Noten que qué es lo que está sucediendo. Cuando X tiende a X sub 0, lo que está sucediendo es que las rectas secantes están tendiendo a la recta tangente. Y por lo tanto, la pendiente, noten que cuando X tiende a X sub 0, entonces la pendiente de esas rectas secantes tiende a la pendiente de la recta tangente. Y damos una definición. Decimos que dado una función de los reales en los reales, ¿sí? Con una recta, entonces acá gente en X sub 0, decimos que pues definimos la derivada en X sub 0 como la pendiente de la recta tangente. Y esto de acá se calcula entonces la derivada sería igual al límite cuando X tiende a X sub 0
de la pendiente de las rectas secantes. ¿Sí? Pero pues acá vamos a revisar algo relativamente rápido, ¿no? Si nosotros tenemos acá, aquí teníamos nuestro punto x sub 0, ¿sí? Aquí este sería el punto x sub 0, f de x sub 0, ¿sí? Aquí tenemos el punto x, f de x, ¿sí? ¿Cuánto es que sería? Entonces, esto de acá sería el límite cuando x tiende a x sub 0 de el cambio en y dividido el cambio en x para esa recta secante, ¿no? Aquí viene la pregunta, ¿no? Si este es x f de x y esto es x sub 0, f de x sub 0, ¿cuánto es que nos estamos corriendo hacia la derecha? Pues x sub 0 menos x. ¿Y cuánto es que estamos subiendo? Pues sería f de x sub 0 menos f de x. Por lo tanto, la derivada se calcula como el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sub 0 menos f de x dividido x sub 0 menos x. Acá, de hecho, voy a cambiarlo un tricitico. Esto aquí está bien, ¿sí? Sin embargo, en los libros usualmente va a aparecer aquí al revés. Va a aparecer como el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 dividido x menos x sub 0. Sí, ahí es esencialmente ponerle un menos arriba y abajo, son exactamente las mismas cosas. ¿Listo? Es acá. Ahí. Como para que quede aquí explícito, entonces esa recta secante tiene pendiente delta de y dividido delta de x, que sería entonces f de x menos f de x sub 0 dividido x menos x sub 0. ¿Listo? La próxima clase empezamos a calcular entonces pues ejemplos de cómo calcular esas pendientes. Si es un límite realmente no va a ser tan difícil, vamos a ir hablando de a poquitos cómo es que se puede hacer para distintas funciones. Si tienen alguna pregunta. ¿No? Listo. La próxima clase empezamos a hacer este tipo de cuentas y pues nada, nos vemos entonces el jueves. ¿Vale? Que tengan feliz noche.